Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos y gracias por asistir a este su Instituto Bíblico del Aire. Estamos estudiando el capítulo 7 del Evangelio de Juan y en esta ocasión veremos cómo Jesús nos presenta la gran verdad de ser colaboradores de Dios en su obra. Esta lección nos mostrará que Dios no solo tiene un plan para nuestras vidas, sino también que cada hora y cada día de nuestra vida son guiados por Dios para que cumplamos con sus propósitos en esta tierra. Escuche con atención y prepare su corazón. Alberto Valle ya está listo con la clase de hoy. Con mucho regocijo le doy la bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire, apreciado amigo y amiga. Estamos considerando el maravilloso Evangelio de Juan y hemos visto en los capítulos 6 y 7 de este Evangelio 3 vínculos que Dios usa en la cadena para alcanzar a los seres humanos. El primer vínculo entre Dios y el hombre perdido es el Espíritu Santo. El segundo vínculo es la Escritura. Y el tercer vínculo es el siervo de Dios que se convierte en agente del Espíritu Santo y la Escritura para ese no creyente. Si usted es un ganador de almas o evangelista, se dará cuenta que muchas veces, como me ocurrió a mí, nos sentimos tímidos al compartir las buenas nuevas de salvación. No solo ocurre cuando uno es nuevo en la fe, sino aun cuando tiene que predicar ante grandes multitudes. Pero en la medida que nos damos cuenta de que estos 3 eslabones de la cadena de Dios para alcanzar a los perdidos son una realidad, nuestro temor tiende a desaparecer y se torna en motivación y gozo. Sin embargo, los agentes que tienen importancia cardinal son la guía del Espíritu Santo y el poder de la Escritura. Si usted es un ganador de almas, esta verdad le puede motivar a perder el temor de compartir el Evangelio. Puede confiar que está compartiendo espíritu y vida, y la vida generará vida en aquellos que le escuchen. En el libro de los Hechos encontramos la historia de Felipe el Evangelista, quien estaba envuelto en un gran avivamiento en Samaria. Pero de repente el Espíritu lo llevó al desierto. Usted sabe que los grandes evangelistas van regularmente a las grandes ciudades con sus cruzadas, pero Felipe sabía que la razón por la que su ministerio era fructífero en Samaria era por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu lo estaba llevando al desierto, lo mejor era obedecerlo. Allá en el desierto Felipe ve una caravana cruzando. El Espíritu lo guía a aproximarse a un carro en particular. Y cuando él se aproxima, ve a un alto funcionario de Etiopía, quien iba a Jerusalén hambriento espiritualmente. Pero todo lo que encuentra en ese lugar es frialdad espiritual. No consiguió mucha ayuda espiritual al parecer, pero consiguió un rollo de escritura en el cual estaba leyendo. Este hombre había desenrollado el libro casi hasta el final y leía en el libro de Isaías, capítulo 53. Cuando Felipe se acerca al carro, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él invita a Felipe a subir al carro y le pregunta si Isaías decía esas cosas sobre sí mismo o sobre otro hombre. Y comenzando desde esa escritura, Felipe comenzó a hablarle de Jesucristo. Y en el transcurso de la explicación, evidentemente este hombre creyó en Jesucristo. Es obvio también que en algún momento le habló del bautismo, pues él preguntó, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe le responde, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y este hombre respondió, «Creo», y Felipe lo bautizó. Creo que esta maravillosa historia nos muestra los 3 eslabones de la cadena que hay entre Dios y el hombre perdido. El primer eslabón fue el Espíritu Santo, y el Espíritu estaba en Felipe guiándolo al desierto. Por supuesto que también estaba en el etíope, poniendo en él el hambre por la palabra. Y el centro de todo esto es, por supuesto, la palabra de Dios. Cuando este hombre invita a Felipe a subir al carro diciendo,
¿cómo podré si alguno no me enseñare? Los 3 eslabones de la cadena entre Dios y el etíope fueron completados. El Espíritu estaba ahí entre ellos dos. La palabra estaba ahí y, por supuesto, el instrumento humano, Felipe, estaba ahí. Creo que esto nos enseña que debemos ser movidos por el Espíritu Santo a acercarnos a la gente con la cual compartiremos el Evangelio. Es el Espíritu el que debe movernos, el que debe guiarnos, y debe haber evidencia de que el Espíritu lo está haciendo con esa persona. Debemos aprender a reconocer las señales del hambre espiritual, de que Dios está atrayendo a alguien a Cristo, como el Señor nos dijo en Juan 6. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esta es una gran consolación para mí como predicador, porque mientras comparto el Evangelio puedo ver muchas veces evidencias de que hay personas que tienen sensibilidad y hambre espiritual. Creo que si Dios está guiándome y a la vez el mismo Espíritu Santo los está guiando a ellos, y en el instante de acercarme a esa persona, la palabra de Dios es el centro del mensaje, entonces ya no se trata sencillamente de coincidir con esa persona o de ser más inteligente que ellos. Se trata de que Dios los está atrayendo a Cristo y ellos van a venir. Y yo tengo el gran privilegio de ser el agente humano para que el milagro de la salvación se produzca. Eso es lo que encontramos en el capítulo 6 de Juan. Y en vista de que esa es la obra de Cristo, en el capítulo 7, Él no cedió a la petición de sus hermanos naturales. Él no podía permitir que sus hermanos le dictaran su itinerario cuando le dijeron que fuera a Jerusalén. Él no cumpliría con la voluntad de sus hermanos porque Él cumpliría con la voluntad del Padre Celestial. Cuando hacemos el compromiso de hacer la voluntad de Dios, no podemos hacer la voluntad de alguien más. Hay un tratado o folleto que muchas personas en el mundo han leído. Se llama Las 4 leyes espirituales. La primera ley dice: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Alguien hizo una caricatura de un pastor sentado en el sofá con su familia. Él había sacado su agenda para planear algunas actividades con su esposa y sus hijos. Satirizando esa ley espiritual, en la parte de enfrente de la agenda decía: Dios te ama y la gente tiene un maravilloso plan para tu vida. Bueno, si usted es uno con el Padre y sabe lo que el Padre quiere que usted haga, aunque alguien más tenga un plan para su vida, usted no debe permitir que eso le afecte. Usted haga la voluntad de Dios. Lo emocionante de todo esto es que mientras usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, Dios pondrá en su camino a personas en las cuales Él está obrando para que vengan a Él. Y si Él quiere que usted sea el agente humano para la salvación de esas personas, usted debe tener la confianza de que grandes cosas van a pasar como resultado. Lo opuesto también es cierto. Si usted no está en unión con Él y lo que hemos dicho no está pasando en su vida, entonces no hay posibilidad de que usted tenga éxito en cuanto a ser fructífero para Dios. Usted podría lograr que las personas dijeran algunas palabras profesantes o algo así. Pero si la obra de Dios no se ha producido en sus corazones, eso no va a perdurar. Esas son de las cosas que encontramos al inicio del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Hasta este punto veamos las respuestas a las 3 preguntas que nos plantea el Evangelio de Juan. En primer lugar, ¿quién es Jesús? En esta parte del Evangelio de Juan, mientras nos movemos por esta sección, desde el capítulo 5 hasta el 8, Jesús no es solo el pan de vida. Él no es solamente aquel cuya carne y sangre nos puede dar salvación, sino que Él es también aquel que hace la voluntad del Padre, quien siempre hace la voluntad del Padre, quien siempre complace al Padre, sencillamente respondiendo a aquellos que son atraídos a Él por el Padre. ¿Y qué es la fe?
La fe en estos capítulos es creer que el Cristo histórico, a quien estamos estudiando aquí, es el que vive en la actualidad y quien está en nosotros. Al mismo tiempo que vemos su vida mientras estuvo en este mundo, mientras estuvo en un cuerpo por 33 años, podemos encontrar las pistas de lo que ese mismo Jesús que vive hoy en nosotros quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Creo que a través de nosotros y en nosotros, Él quiere moverse en este mundo en unión con el Padre y el Espíritu Santo, para poner en nuestro camino a aquellos que están siendo atraídos a Jesús por el Padre. Jesús es también aquel que tiene una agenda o itinerario determinado por el Padre, y creo que la fe sería que nosotros creamos que nuestro día a día y cada hora de nuestro día es programada por Dios. ¿Y qué es la vida? La vida es reconocer que estamos envueltos en el trabajo más significativo del mundo. Creer que somos colaboradores de Dios, como dijera el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5. Y cada día de nuestra vida estamos envueltos en la labor más significativa de este mundo, la obra de Dios en y a través de nosotros como los agentes humanos de sus planes aquí en la tierra. ¿Está usted cumpliendo con el plan que Dios tiene para su vida, o su vida dista mucho de ser lo que Dios ha planeado que sea? Espero que pueda aceptar la invitación de Dios de tomar su agenda y ponerla en acción en su vida. El tiempo se nos ha terminado, pero le extiendo la invitación para que esté con nosotros en una nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire, para continuar analizando este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Hasta entonces, Dios mediante. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios, que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.